Tiene 40 años y ha sido funcionario público en diversos cargos de gobiernos de 3 partidos políticos diferentes. Salomón Chertorivsky es hoy secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal y se ha propuesto que casi 30% de la población de esta ciudad deje de vivir en la pobreza. Esta noche, Salomón Chertorivsky, en La Pura Verdad. Secretario, has dicho que una de las principales cosas que te preocupan durante tu gestión es la atracción de inversiones a la ciudad. ¿Cómo se consigue eso? La verdad hay que decirlo, la Ciudad de México de alguna forma estaba mal acostumbrada a que de manera muy natural y por la centralidad de nuestro país, una gran parte de la inversión extranjera directa y de la inversión nacional llegara aquí. Pero conforme la ciudad va madurando, conforme nos volvemos haciendo una ciudad netamente de jóvenes, profesionales, muchos que están buscando empleo, necesitas forzosamente salir al mundo y al país a buscar inversión que te genere valor agregado. Por ejemplo, industria de telecomunicaciones y de tecnologías de la información. Esta ciudad está llamada para ser una de las grandes capitales del mundo de centros de servicio, de centros de soporte. ¿Y por qué no lo es? Lo estamos consiguiendo y va construyéndose. Imagínate, yo te digo, la seguridad de todas las líneas telefónicas de Estados Unidos y Canadá se controla con más de 3,000 jóvenes en un edificio en la Ciudad de México desde Azcapotzalco. Por ejemplo, otro que te diría, la industria farmacéutica mundial. ¿Por qué te interesa? Porque tú hablas de traer la industria farmacéutica. Bueno, mira, el 85% de toda la investigación médico-científica del país se hace en la Ciudad de México. Y estamos graduando a la mayor cantidad de médicos, biólogos, químicos, y esa industria trae el conocimiento al país. ¿Pero lo están trayendo? ¿Es concreto o es lo que quisieran hacer? No, hay una parte muy importante con presencia de grandes empresas de la industria farmacéutica mundial ya en el país y en la ciudad. Pero todavía hay un potencial tremendo. Mira, yo te diría, hemos estado en Madrid, en París, en Berlín, en Chicago, en Los Ángeles, buscando que vengan las empresas. Y cuando nos sentamos a platicar con ellas y les platicamos la dimensión, por ejemplo, de la Ciudad de México, del mercado de la Ciudad de México, el mercado nacional y la puerta que significa la Ciudad de México para el mercado latinoamericano y el mercado sobre todo hispano en los Estados Unidos, es verdaderamente atractivo. ¿Cuántas ciudades pueden ofrecer una zona metropolitana de más de 23 millones de habitantes con un poder adquisitivo relativamente bueno para venir a establecerse y aquí a primera mano tener a su mercado? Es una gran oferta. La Ciudad de México tiene casi 29% de pobres. De pobreza, fíjate que sí, pobreza además que duele, una pobreza muy diferente a la pobreza rural, acompañada de un fenómeno todavía más doloroso, que es la opulencia restregada en la miseria. Es decir, como me lo decía alguna vez algún profesor de criminalidad, en esta ciudad y en otras ciudades del mundo, pero en esta ciudad convivimos limusinas con limosneros. O sea, yo creo que el espíritu mismo del conformar una comuna reside en romper las brechas de la desigualdad, y eso es lo que no hemos logrado. Cuando sales a buscar dinero al extranjero, burocracia y corrupción parecen ser como enemigos naturales de la inversión extranjera. Sí, en todo el tema de agilizar y facilitar, pues hemos hecho estrategias, una oficina específica para hacer que la inversión, por más chica que ésta sea y por más humilde, encuentre atención directa. No siempre es fácil, hay un camino bien tortuoso a veces para que pueda aterrizar un proyecto. Hay una ley de protección a la inversión. Tenemos por primera vez, se aprobó una ley de desarrollo económico que, entre otras cosas, tiene explícitamente la defensoría de la inversión y
y nos responsabiliza. ¿Pero protegen los 100 millones o protegen también los 100,000 pesos? Protegemos la pequeña tienda de la esquina, el oferente en un mercado sobre ruedas o en un mercado público y pues tratamos de cuidar a todos. Sobre todo tenemos que romper esta desconfianza que se ha creado del empresario, del pequeño empresario con el gobierno y también del gobierno hacia el empresario. Hay que volver a creer uno en el otro. Secretario, es que venimos de una era en la que cualquiera sabía que para obtener un permiso de alcohol, para poner un bar o un restaurante que vendiera vino, sencillamente, se hablaba de que podía costar $500,000 el permiso. Venimos de una etapa de gran corrupción. Mira, estoy convencido que nuestras instituciones no están exentas de eso, pero también estoy convencido, Gabriel, que somos muchísimo más los que todos los días, desde todas las trincheras de la administración pública, la gran mayoría queriendo trabajar, desempeñar con honestidad su rol, sin negar que a nuestras instituciones, en una parte, la ha golpeado la corrupción y que tenemos que hacer un esfuerzo para erradicarla. Yo creo que la fórmula más efectiva está, reitero, sobre todo en esta parte económica, restablecer los lazos de confianza, que sí se acerquen a nosotros para poder combatir juntos esas prácticas e ir de la mano gobierno con el inversionista, por pequeño que éste sea. Otro caballo de Troya en la gestión de Miguel Ángel Mancera es el salario mínimo, que es un tema que va absolutamente de la mano con la pobreza. Coparmex dice que es casi imposible que eso no derive en una crisis. Yo te diría que a partir del 1 de mayo que Miguel Ángel Mancera propone discutir el tema, lo que hemos logrado, y me refiero a la discusión pública que se ha conseguido, es desmitificar todas estas aseveraciones que se hicieron en un principio, que se iba a causar inflación, que se iba a causar desempleo, con evidencia empírica, con discusión respetuosa, con diálogo frontal a cualquiera que tuviera una crítica que estuviera bien sustentada, que no fuera nada más ideológica. Pues Coparmex habla de una crisis parecida a la de 1980. Mira, yo te diría hoy, Gabriel, 94-95. Coparmex está más convencido que nunca de que es factible y nos han acompañado, por ejemplo, en este proceso de que el primer paso es desindizar o separar al salario mínimo de la unidad de cuenta en la que se ha convertido. Eso ya pasó. Bueno, falta el Senado de la República todavía, falta que vaya por lo menos a 16 entidades para que el constituyente lo vote y con eso tendremos un paso ganado. Pero otra vez, ¿cuál es el centro de este asunto del salario mínimo y por qué es tan importante? Porque 7 millones de mexicanos que trabajan todavía perciben menos de un salario mínimo. Esto es una encuesta del INEGI, ¿no? De la Encuesta Nacional de Empleo. Ahora, ingreso-gasto. hay preguntas que hacerse al respecto. Por ejemplo, ¿será que algunas de esas personas ganan oficialmente ese salario, pero ganan una parte del dinero en negro? ¿Será que algunos otros probablemente ganen realmente menos que eso también? La encuesta de INEGI lo que pregunta es ¿cuál es tu ingreso mensual? No te dice si tienes 2 trabajos, ¿cuál es tu ingreso mensual? Pero otra vez, está documentado, Gabriel, como empresas formales, empresas al que va un trabajador 8 horas, jornada completa, a laborar en el mercado formal, puede estar percibiendo un sueldo con el cual regresa a casa y sigue siendo pobre. Yo creo que esa es la pregunta central, es decir, si una mexicana o un mexicano trabaja en el mercado formal una jornada completa, la aspiración de todos tendría que ser que esa mexicana o ese mexicano no puede ser pobre. El salario mínimo hoy no alcanza ni siquiera para comer. La discusión está fincada en algunas cifras, ¿no? Estamos hoy en una cifra que ronda los 70 pesos, ¿no? El salario mínimo. Hoy está efectivamente con el grandísimo incremento que se determinó el año pasado de 4.12%. Menos de 3 pesitos, Gabriel. Pero queremos llevarlo a 82 pesos con 86 centavos. Como una primera etapa. La aspiración próxima
está en alcanzar una canasta alimentaria y no alimentaria. Eso ya está arriba de los 170 pesos, que también es poco, Gabriel. ¿Y cómo van a hacer para que los empresarios no trasladen el aumento en el salario mínimo a los precios finales de los productos que comercializan? Mira, lo hemos mostrado con evidencia, con números, con modelos, en donde un trabajador mejor pagado es un trabajador que es más productivo, que le lleva a la empresa beneficios porque se le tiene que monitorear menos, hay menos rotación, hay menos necesidad de vigilancia y con ello se reducen los costos de la empresa hacia ese trabajador. Segundo, es la verdad tan pequeño en términos de los costos totales de producción de la mayoría de las empresas que el impacto final es verdaderamente mínimo. Pero tú estás apelando a la buena voluntad de los empresarios. No, por eso, va a tener que ser regulado. Gabriel, por eso existe el salario mínimo en la Constitución, porque no podemos apelar a que el piso mínimo de los trabajadores sea la buena voluntad. Bueno, el último Estado de la Unión del presidente Barack Obama, uno de sus puntos centrales fue incrementemos el salario mínimo. Y en Estados Unidos, como las ciudades y los estados lo pueden incrementar, ha habido ciudades que han avanzado en esto tremendo. En Seattle, Washington, se decidió hace algunos meses el incremento que hasta entonces era el más alto para cualquier ciudad, $15 la hora. La discusión que se dio en la sociedad, Dios, qué lejos estamos, fue, oye, nos ha ido muy bien y esta ciudad es riquísima y es bien difícil vivir. Nos ha ido muy bien y aquí está Amazon y Microsoft y Boeing y Starbucks. Pero sigue habiendo gente que limpia los baños, sigue habiendo gente que nos sirve en los restaurantes de comida rápida. Si queremos que esta ciudad siga siendo una ciudad cohesionada, en donde podamos vivir en comunidad, no podemos permitir que nadie se quede atrás. Me pregunto, ¿cómo hacemos para romper el gran escalón de desigualdad que tenemos? Mira, yo creo que tenemos que pensar en un Estado social, en el más amplio de los sentidos, en una base de protección para todos que más o menos ahí le hemos ido construyendo con todos sus bemoles, que es una salud para todos, educación para todos, con todos los problemas de calidad y los temas que tenemos, pero tenemos que tener una base que dé un piso mínimo para todos los habitantes. Y a partir de ahí, Gabriel, tenemos que construir oportunidades de ingreso. Y por ello resulta fundamental hablar de las herramientas con las que sí cuenta el Estado, como es el caso del salario mínimo. Tenemos que hablar de ello porque no va a bastar tener gente más sana, con más años de educación, si siguen siendo mexicanos que no pueden tener un ingreso que les permita comer y que les pueda facilitar una vida y un ser y hacer en sociedad sin tener que depender de la dádiva de alguien más o del gobierno. Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, déjame brindar contigo porque tengamos mayor justicia social. Brindemos por ello y que vengan años de mayor igualdad. Salud, Gabriel.